hablamos de Java Fiesta, con el subtítulo Lo que quedó del sueño de la independencia indígena. En los diferentes departamentos, en el sur de los Andes del Perú, en Ayacucho, Cusco y Apurímac, se realiza una festividad en donde el sueño de la resurrección del imperio inca se mantiene despierto y se pone en escena con un cóndor y un toro. Unas semanas antes del Día de la Independencia, que es el 28 de julio, en diferentes pueblos de los departamentos que hemos dicho, 3 o 4 hombres indígenas o mestizos cumplen el encargo de capturar un cóndor, el ave sagrada de los incas. Uno de ellos lleva el título de cóndor mayor, los otros son sus ayudantes. El cóndor mayor posee dotes especiales e incluso una vinculación estrecha con la zona. Para su labor debe contar con antelación considerable de tiempo. Aquí sí es necesario que el cóndor mayor realice ciertos rituales en las alturas, porque capturar el ave significa violar ciertas leyes inmutables del cosmos andino. Él debe solicitar autorización a los apus para capturar este pájaro grande, puesto que el cóndor es el ave de estas deidades. Y existen lugares especiales para capturar el cóndor a una altura de más de 5.000 metros, y se los atrae con el cadáver de una mula o un caballo viejo que matan en estas alturas. Y después de haber decorado o adornado al cadáver con amuletos, el cóndor mayor invoca a los apus, los dioses de las montañas, sacrificándoles hojas de coca. Y les pide por su permiso de capturar el cóndor, conocido como la gallina de los apus, como el mensajero entre cielo y tierra en el imperio incaico, y que por siglos ha sido adorado por los indígenas quechuas. Luego de esta ceremonia, los hombres se esconden y esperan a que los cóndores se dejen ver. A veces de pronto, y a veces pueden pasar varios días antes que estas aves entren a comer en el valle. Estos vuelan sobre las corrientes del aire caliente. Normalmente es el más grande que se adueña del animal muerto, el cóndor líder, por lo que se cree es el mejor de toda la bandada. Un rato después, los otros se atreven a participar en este banquete, y las aves se llenan tanto que ya son incapaces de escapar. Ahora es el momento para agarrar uno o dos de ellos, de los más fuertes. Según los indígenas, se llevan solo animales robustos que soporten todo el tratamiento siguiente, es decir, el transporte y la fiesta. Las corridas de hoy normalmente tienen solo un cóndor, a veces 2, pero en tiempos pasados había hasta 4 cóndores en una fiesta, según la capacidad económica del alcalde y del gobernador o de otras autoridades del pueblo. En caso de que no haya cóndor, en los pueblos más grandes la fiesta, es decir, la corrida sigue, pero sin el punto culminante. En los pueblos más pequeños son mucho más estrictos, no celebran la corrida porque solamente con el cóndor tiene sentido. Y cuando asistí yo a la fiesta del año 2002, sucedió que en el pueblo de Yanaca no había nadie que tuviera el cargo para capturar el cóndor, y así Java Fiesta no tuvo lugar. Y en caso de éxito, los captores retornan al pueblo con un cóndor prisionero y los habitantes los festejan como héroes. El ave es bien cuidada, se le da chicha y algunas gotas de vino y corazones de ovejas. Durante los días en que dicha ave se halle en el pueblo, el cóndor mayor debe encargarse de su alimentación y sobre todo de su salud. Y para dormir tiene un lugar especial dentro de la casa, a veces al lado del cóndor mayor. Su comida es bien escogida. Antes de la corrida al cóndor no se alimenta para que no vomite y no se ahogue. Y en estos días festivos hay mucha comida, mucha bebida y mucho baile. Además, se realizarán corridas con toros bravos, que son una donación de los ricos y de las autoridades del pueblo. Estas fiestas pueden durar hasta 8 días, en la que la corrida con toro y cóndor es el punto culminante. Todo esto está puesto en escena por las autoridades locales, que muestran así su poderosa posición en la sociedad. Ellas financian la parte principal,
Semanas e incluso meses antes envían mensajes o oficios a los propietarios de los toros y a los especialistas en atrapar cóndores. Pagan a los últimos, regalan cerveza y comida en abundancia al pueblo y a los invitados y se preocupan por las bandas de músicos, una actitud por la cual ganan mucho prestigio en el pueblo. Respecto a los sacerdotes, ellos están notablemente ausentes por considerarlo un evento paganos. Ahora vamos a participar en Yava Fiesta de Cotabambas. Este antiguo pueblo de Cotabambas situado en el departamento de Apurímac. Aquí vemos Cotabambas, aquí es Cusco para ver un poco la distancia y se llega en camiones o en buses. Este pueblo tiene alrededor de 4.000 almas y se lleva a cabo esta fiesta desde tiempos muy lejanos. Según Flora Cosco, indígena cotabambina de más de 80 años, esta fiesta ya se realizaba cuando tenía 10 años. Pero había años en que no se hacía porque la cosecha de maíz se perdía y así no se podía hacer la chicha para festejar. Y sin chicha no pensar en la fiesta. Y es interesante lo que dice ella. Según esta anciana, no dependía del cóndor, sino de la cosecha del maíz, para que tuviera lugar Yava Fiesta. Hay que hacer chicha para todos. Es la bebida obligatoria para esos días festivos. Hay chicha de primera para las autoridades y vecinos notables, la cual se llama chuya aja, y para los campesinos, llamada pipu aja. Y igualito es el proceso de las dos, con la diferencia de que la primera se saca solo de lo encima, lo que es claro y en quechua chuya, y lo que queda abajo es el pipo, que es más espeso. Respecto a la fiesta, ningún documento establece la fecha exacta de su origen en Cotabambas. Uno de los pocos datos antiguos con que se cuenta es el de la construcción del templo por parte de los agostinos en el año 1571. Y se sabe de los cotabambinos que esta fiesta con cóndor terminó en este pueblo en 1940. Y gracias a un alcalde se la reinició en 1967. Y así a partir de este año hasta la actualidad, las autoridades del pueblo mandan a un cóndor mayor y sus asistentes a capturar estas aves. En muchos distritos andinos, como aquí en Cotabambas, el desfile del 28 de julio, Día de la Independencia, es encabezado por el cóndor y detrás las autoridades del pueblo. Por ejemplo, justo detrás tenemos el alcalde de Cotabambas. Es el día que se celebra la liberación de la corona española, año 1821. Y después sigue un acto muy ceremonial. Las autoridades llevan la bandera de Perú por las calles de Cotabambas. Luego siguen los desfiles escolares del distrito de Cotabambas y de sus comunidades cercanas, aquí delante de la tribuna. Después, aquí vemos los pequeños y los grandes con banderas. También tenemos los grupos disfrazados como indígenas y tampoco falta la parte militar, pues hasta hoy sigue jugando un papel importante en el Perú. Y otras clases tocan con toda su fuerza instrumentos musicales. Y todo esto observan muy serio los campesinos del pueblo y de los alrededores. Y a la 1 de la tarde finaliza este desfile. En esta fecha o alrededor de ella se celebran hasta 3 corridas. En la última, antes de la puesta del sol, el cóndor entra en escena. Poco antes de la corrida, grupos de campesinos del pueblo y de los alrededores indígenas, en su mayoría, empiezan a bailar y a cantar en la plaza Pata. Lo que llevan echarpes multicolores durante esos días de la fiesta tiene un cargo. Son estas personas, por ejemplo, que parece como plástico. Ellos velan por el bienestar del pueblo y siempre que lo hacen por pareja, marido y esposa, y esas personas son denominadas como agente o teniente y son habitualmente de
una comunidad del pueblo de Cotabambas o del distrito, y se llaman en quechua Cargayoc. El pueblo de Cotabambas cierra la plaza principal de la aldea llamada Plaza Pata. Y Pata es una palabra quechua que significa alta. Estamos en la Plaza Alta y esa plaza cierran con tranquillas y dejan solo una entrada que sirva a la vez como salida para los toros. Cada corrida puede tener entre 18 y 30 toros y vacas procedentes de los campos. No son animales especialmente criados para una corrida como en España, tan solo cumplen el objeto de jugar con ellos. Pero el toro que lleva el cóndor es una excepción. Debe ser de altura mediana, no súper bravo, debe ser un toro equilibrado y de cierta belleza, no debe ser flaco ni gordo para poder llevar el cóndor. Y a la 1 de la tarde la corrida empieza. Bandas de músicos anuncian la entrada de los toros son borrachos y siguen con el trago y así tocan totalmente desarmonizados. Y en la Plaza Pata torrean desde los niños hasta los viejos, más aún los campesinos indígenas. Y a veces corre mucha sangre porque no son expertos y sobre todo borrachos. Pero hay un dicho en Cotabambas, en corrida, que no corre sangre, no es buena corrida. Y el porqué de arriesgarse me lo explicaron. Aquí vas a ver todavía que los cotabambinos torean para sus novias, sus amantes, sus enamoradas, para lucirse e impresionarlas. A las 2:30 el gobernador y algunos agentes municipales hacen su entrada, cabalgando sobre la arena y saludando a todos los espectadores. Y 30 minutos más tarde llega el momento tan esperado. Aparece el cóndor atado al lomo de un toro, las garras del ave se cosen en las arrugas de la bestia, quien es aturdida con alcohol. Y los dos animales, uno del aire y otro de la tierra, aunque unidos forzadamente, forman una pareja de una belleza singular. La movida silueta del toro que quiere liberarse haciendo saltos salvajes como un caballo corcovea y a veces atraviesa con paso firme en postura elegante y orgullosa el espacio de la plaza, encuentra su continuación en la del cóndor, que picotea furiosamente el lomo del toro y enfrenta cada agitación, extendiendo sus enormes alas. Esta presentación reúne símbolos vivos de los tiempos pasados, reviviendo la historia de la opresión, de la injusticia, de la resistencia indígena con el deseo en los tiempos coloniales, de la vuelta al imperio incaico y en nuestros días de ser independiente de la sociedad dominante. La pelea entre toro y cóndor significa la lucha simbólica entre los indígenas y los españoles. Y la victoria del ave sobre el toro mantiene despierta la esperanza de los quechuas a una gran época de transición y prosperidad. Una fecha exacta en la que esta fiesta empezó no existe, pero hay dos pruebas del siglo XIX que nos dan por lo menos la certeza de que ya esta corrida con toro y cóndor existía. Una de las pruebas es el cuadro titulado Llava Fiesta, alrededor de 1849, óleo sobre lienzo del pintor Francisco Lasso, que se puede ver en el Museo de Arte de Lima. Y la otra prueba es un reportaje del viajero americano George Squire, de su libro Un viaje por tierras incaicas, que emprendió entre 1863 y 65. Él escribe que en el pueblo llamado Santa Rosa había una corrida con toro y cóndor. El último golpeó los flancos del toro con sus poderosas alas y laceró su carne con su terrible pico. Después que el toro y el cóndor quedaron completamente exhaustos y el primero con flancos sangrantes y la lengua afuera, permanecía impotente en un rincón, se acercó un indio para desatar al ave que, a pesar de todo, lo cogió del brazo, sacándoselo casi de su articulación. Hasta hoy, en algunas aldeas sigue siendo un espectáculo sangriento, pues el cóndor desgarra el cervicudo del toro. Y en otros lugares ahora
le atan el pico, ya que las autoridades prohíben que le pase algo al toro y al cóndor. Este espectáculo con el cóndor y el toro dura tan solo 3 o 5 minutos, después de los cuales separan esta pareja porque más tiempo significa lastimar a cualquier de ellos. Y después de la corrida, el alcalde devuelve a las personas responsables el cóndor, es decir, al cóndor mayor y a sus asistentes para que lo lleven a su casa. Si el cóndor sobrevive la corrida, el día siguiente se celebra la ceremonia del cachapari, palabra también quechua que significa soltar, dejar ir, en la que la gallina del Apu es adornada con cintas coloridas y puesta en libertad. Mientras el ave gana a raudo vuelo, el pueblo baila en su honor y entona tras de ella diversos cantos ceremoniales. Según los indígenas, el vuelo del cóndor es la señal si el Apu, el dios de la montaña, favorecerá o no a su pueblo. Y si vuela bien, va a tener un buen año. Si el ave sufre algún accidente o llega a morir en la corrida, es una señal de mal agüero para el pueblo. Normalmente, digamos entre comillas, hay un cóndor para el alcalde y otro para el gobernador, lo que significa hay 2 corridas con cóndor y toro, o un solo cóndor sirve para 2 corridas. Ustedes se acuerdan de la manera de capturar estas aves. Hay 3 en total. La primera hemos tenido en la plena Puna y la segunda es cavar un hoyo en el que se introducen y lo cubren con ramas de arbustos ciertos hombres y por encima de las ramas se pone carne podrida y así se espera hasta que vengan los cóndores y cuando se han bajado se intenta agarrar 1 o 2 patos y la tercera es como la primera pero cerca de una laguna, es decir, muy cerca del agua se pone un cadáver y cuando llegan esos animales, ustedes ya saben, se llenan hasta arriba que ya no puedan correr y los hombres empujan estos pájaros hacia el agua y como no saben nadar bien, es el momento de capturarlos. Bien, ahora yo viví, digamos, la 4ª versión y la más moderna, pienso. Próximo día, todos se reunieron de nuevo en la Plaza Pata. Hasta las 4 de la tarde, la corrida siguió como la del día anterior, con una pequeña excepción. De súbito corrieron rumores de que el ave fue robada. Y poco después el gobernador declaró, lastimosamente, este incidente impide repetir esta llava fiesta. ¿Qué había pasado? En realidad no se había cazado ningún cóndor para esta fiesta, sino que el alcalde de Cotabamba se había prestado a un cóndor del alcalde del pueblo de Progreso, que queda a 80 kilómetros de Cotabambas, y el ave la devolvieron la misma noche del 29 de julio, después de la corrida, y así el gobernador se quedó sin cóndor para la suya. Sin embargo, a la población no le molestaba este incidente. Los grupos de músicos seguían tocando y la gente seguía bailando y tomando tragos. Lastimosamente, como se suele decir en Perú y en estos pueblos, la consecuencia fue, así no tuvo lugar el famoso cachapari del cóndor. Bien, ahora vamos a ver el significado histórico y actual del cóndor. En la crónica del señorío de los incas del soldado español Cisa de León, que vivía en la primera mitad del siglo XVI, donde habla del origen de los incas, refiriéndose a 3 hermanos con los nombres de Ayaruchu, Ayarcachi y Ayarmanco. En la imagen vemos ahora Cisa de León, el español. Soldado. Bueno, esos 3 hermanos vieron que uno de ellos era muy valiente, que era Ayarucho, y tenía tan gran poder, los otros 2 hermanos, llenos de envidia, lo encerraron vivo en una cueva para que nunca jamás saliera. Y después de haber vigilado algunos días esta cueva y ya cansados,
lo vinieron venir por el aire con alas grandes de plumas pintadas. Y ellos quisieron oír, y él les dijo, no temáis, yo vengo para que se comience a conocer el imperio de los incas. Por tanto, andad más abajo hasta que veáis un valle a donde luego fundad el Cusco, y aquella será la ciudad grande donde el templo suntuoso se ha de edificar. Y porque yo siempre tengo de rogar a Dios por vosotros y ser parte para que con brevedad alcancéis gran señorío y en pago de las buenas obras que de mí habéis recibido, os ruego para siempre me adoréis por Dios y en Él me hagáis altares donde sean hechos los sacrificios. Otro cronista, Juan de Betanzos, también vivió en el siglo XVI, uno de los pocos conquistadores españoles que logró aprender el quechua, lengua oficial del imperio inca, lo que le sirvió para ser el intérprete y mano derecha de Pizarro. Menciona también estos tres hermanos en la Suma y Narración de los incas. Según su relato, el segundo hermano con nombre Ayarroche se transforma en una ave grande. Luego se levantó en pie Ayarroche y mostró unas alas grandes y dijo que él había de ser el que quedase allí en el cerro de Guanacaure, que está legua y media del Cusco, por ídolo, para hablar con el sol su padre. Y acabado de decir esto, Ayarroche tornóse piedra ansí como estaba con sus alas. El inca Garcilaso de la Vega habla en sus comentarios reales de los incas de una pintura famosa. Hablando del inca Viracocha, bueno, ese es Garcilaso de la Vega, pero hablando del inca Viracocha, del octavo rey que murió en 1438, es de saber que quedó tan afano y glorioso de sus hazañas y de la nueva adoración que los indios le hacían, que no contento con la obra famosa del templo, hizo otra galana y vistosa, aunque no menos mordaz contra su padre. El inca Yahuacac, que aguda en su favor, aunque dicen los indios que no la hizo hasta que su padre fue muerto. Tenemos que saber que el padre de Inca Viracocha huyó al sur del Perú, abandonó la ciudad imperial para no enfrentarse con algunas tribus que se habían levantado contra él. Y Atún Topac, después llamado Viracocha Inca, tomó el nombre de Viracocha Inca porque aseguró haber tenido un sueño divino con el dios Viracocha. Y seguimos con el inca Garcilaso. Y fue que en una peña altísima, que entre otras muchas hay, el paraje donde su padre paró cuando salió del Cusco, retirándose de los chancas, mandó pintar dos aves que los indios llaman cuntur, que son enormes. Son aves de rapiña y ferocísimas, tienen las manos como pies de gallinas, pero el pico tan feroz y fuerte que de una erronada rompen el cuero a una vaca, que dos aves de aquellas la acometen y matan como si fueran lobos. Y dos aves de estas mandó pintar. La una con las alas cerradas y la cabeza baja y encogida, como se ponen las aves por fieras que sean cuando se quieren esconder. Tenía el rostro hacia Colla suyo, al sur de Cusco, y las espadas hacia el Cusco, y la otra mandó pintar en contrario, el rostro vuelto a la ciudad y feroz, con las alas abiertas, como que iba volando a hacer alguna presa. Y decían los indios que el uno, Cuntur, figuraba a su padre, que había salido huyendo del Cusco e iba a esconderse en el Collao, y el otro representaba al inca Viracocha, que había vuelto volando a defender la ciudad y todo su imperio. Y esta pintura vivía en todo su buen ser el año de 1580, pero ya en el año de 1595 casi había desaparecido porque el tiempo con sus aguas le habían arruinado. En la historia general del Perú del fray Martín Murúa, también siglo XVI, nos enteramos de las insignias reales de los incas. El cetro era de oro, las armas e insignias que tenían eran una casa grande y un cóndor y dos culebras
con un tigre arrimado a un árbol. El significado actual del cóndor. El cóndor sigue siendo un animal sagrado llamado la gallina del Apu. Son vistos explícitamente como las aves domésticas de los dioses de los cerros y figuran como mensajeros de Dios que mantienen la relación entre la tierra y el cielo, entre Dios y los seres humanos. En el estudio de Penelope Harvey se puede leer también que el cóndor es tratado como si fuera un poderoso visitante de la ciudad. En el mismo estudio, autoridades locales e indígenas se expresan de la siguiente manera. Así pues, está bien atendido el cóndor, la mejor presita, vinito, cervecita. ¿Quieres o chapancito? ¿Algo de eso? Claro, pero no hay que darle en exceso. Otro antropólogo, un peruano, Flores Lizano, nos dice, en alguna comunidad su presencia es interpretada como signo que ocurrirá algún suceso bueno o malo, según sea su vuelo, puede anunciar buen año o mal año para las chacras animales y para las personas. Cuando después de la corrida se suelta el animal medio ebrio para que se vaya. Nunca oí que se comiera la carne del cóndor, pero sí usan sus plumas y sus huesos para adornos e instrumentos de música, y también hasta hoy en día en ritos y ceremonias los brujos, los pacos, utilizan partes del cuerpo del cóndor. Por los cronistas sabemos que el cóndor era uno de los hermanos incas que le mataron. Las características que tenía como ser humano, ser valiente, tener gran poder, se las llevó ya convertido en ave sagrada. Él, como ave sagrada, se convirtió en el intermediario entre el sol y los seres humanos. Por él se dio a conocer el imperio inca y como hijo del sol tuvieron también que adorarle y hacerle sacrificios. Así se hace comprensible porque el cóndor representaba a la dinastía inca y se convirtió en su animal heráldico. De los estudios y publicaciones actuales nos damos cuenta que la imagen del cóndor no se ha cambiado mucho en la creencia del indígena andino. El significado histórico y actual del toro. El Inca Garcilaso de la Vega nos escribe impresionado por las vacas y bueyes. Las vacas se cree que las llevaron luego después de la conquista y que fueron muchos los que llevaron. Los primeros bueyes que vi fue en el Valle de Cosco, año de 1551 más o menos. No eran más de 3 juntos. Llamaban a uno de los bueyes Chaparro, al otro Naranjo y el otro Castillo. Y llevóme a verlos un ejército de indios que de todas partes iban a los mismos, atónitos y asombrados de una cosa tan monstruosa y nueva para ellos y para mí. Y decían que los españoles de haraganes, por no trabajar, forzaban a aquellos grandes animales a que hiciesen lo que ellos habían de hacer. El peruano José María Arguedas nos cuenta el nacimiento legendario del misito en su inolvidable obra Yaba Fiesta, en la cual describe una corrida de toros tradicional indígena. En esta corrida muchos indígenas ingresaban a una improvisada plaza de toros para pelear con un toro salvaje. Esta obra no tiene nada que ver con la corrida con cóndor. Es instructiva respecto al desarrollo de la corrida de toros española en los pueblos indígenas. Y el misito es el nombre que los indígenas dan al toro bravo salvaje viviendo en la puna sin dueño. El misito vivía en las grandes punas de Coñani, así escribe María Arguedas. Los cuanis decían que había salido de una laguna llamada Torcococha, que no tenía padre y ni madre, y que una noche había caído tormenta sobre la laguna, que todos los rayos habían golpeado el agua, que desde lejos todavía corrían alumbrando el aire y se clavaban sobre las islas de Torcococha, que el agua de la laguna había hervido alto hasta hacer desaparecer las islas chicas, y que el sonido de la lluvia había llegado a todas las estancias de Coani.
Y que al amanecer con la luz de la aurora, cuando estaba calmando la tormenta, ese rato, dicen, se hizo remolino en el centro del lago, junto a la isla grande, y que en medio del remolino apareció el misito, bramando y sacudiendo su cabeza, moviendo todo el agua, nadó el misito hasta la orilla. Y cuando estaba apareciendo el sol, dicen, corría en la puna, corneaba a su sombra, arraba la tierra con sus cuernos, y que negro mayo un río, corría turbio cuando el misito bajaba a tomar agua, y que de día rabiaba mirando al sol, y que en las noches corría leguas de leguas persiguiendo a la luna que trepaba a las cumbres más altas. El significado actual del toro nos explica Penélope Harvey en su estudio. Los toros son una fuente sustancial de riqueza material, una riqueza que confiere estatus a sus propietarios en el sistema de valores apoyado y defendido por el Estado capitalista. Nuestro antropólogo también, Carlos Flores Lizanos, nos informa que es otro de los animales que más ha entrado en la vida económica de los campesinos. Es símbolo de la riqueza de una familia, son fuerza de trabajo, como bueyes que aran la tierra, fuente de carne y cuero, son animales que alegran las fiestas, su carne es comida, sobre todo en las fiestas grandes del año, y este animal es utilizado en su integridad, en la fiesta donde se los hace jugar, es decir, lidiar. Alegran y hacen reír a los asistentes. El cronista de la Vega destaca la monstruosidad y la novedad del toro, características que fueron utilizadas más tarde para describir a los españoles. En la leyenda, el nacimiento del toro es como la aparición inesperada de los conquistadores, que surgen también del agua. Su comportamiento violento, destructivo y poderoso, sin cesar, día y noche, se iguala a las acciones de los nuevos soberanos. No había otro animal llevado por los españoles que uniera tantas características semejantes al comportamiento de los aventureros de Castilla. Además, refiriéndose a leyendas indígenas, los españoles nacen también del agua. La mayoría de las narraciones asocian al Inca con la aparición de los viracochas, los españoles. Estos nacen de una laguna, coincidiendo con las versiones andinas del origen acuático de los viracochas. Por ejemplo, con las que los ligan al lago Titicaca. Los estudios y publicaciones contemporáneas nos muestran que el toro sigue siendo el símbolo propicio de los españoles, de la sociedad dominante capitalista. Además, el toro se consume en su totalidad y se hace burla de él en las fiestas, en comparación con el cóndor, que sigue siendo el símbolo sagrado representando la cultura indígena. Al cóndor no se le come, sino usan sus plumas y sus huesos para adornos e instrumentos de música, como en los tiempos pasados o para ciertos rituales. Así, de todo lo anterior, podemos inferir que en Yaba Fiesta ese enfrentamiento entre toro y cóndor no es simplemente un juego, una diversión o un pasatiempo por parte de los indígenas o repetidos gestos y acciones que han olvidado de sus raíces. Hasta hoy se trata de un ritual. Yaba Fiesta es una ceremonia de revitalización, una resistencia muda que celebra el ritual con magia, pues la repetición año tras año es la magia. La continuidad significa la fortificación de los indígenas, garantiza en cierto modo su supervivencia y la debilitación de la sociedad dominante hasta la victoria definitiva. Una pregunta que surge ahora es, ¿había otras parejas antagónicas de animales? La función simbólica de Yaba Fiesta se deja derivar de la siguiente manera. Primer paso, los españoles introducen la corrida. Segundo paso, los indígenas adoptan la corrida. Tercer paso, los nativos modifican la corrida introduciendo un segundo animal,
para lograr una oposición antagónica representando las dos culturas, la española y la indígena. Esto requiere una forma anterior de simbolizar luchas entre contrapartes humanas por dos animales. Así surge la pregunta, ¿qué había de esto en la región? En una pintura colonial andina del siglo XVIII, que se halla ubicada en el pórtico de la iglesia de Chincheros, encontramos la representación de una pelea entre dos animales. Esta pintura mural muestra la batalla entre Pumacahua y Túpac Amaru, el segundo. En la parte de arriba se ve un puma atacando a un dragón o sierpe. El puma representa a Pumacahua y el dragón o sierpe a Túpac Amaru, el segundo. Y encima de la alegoría las palabras Veni, Vidi, Vici. La fórmula es atribuida a Julio César, según un cronista suetonio, que se tradujo por Vine, Vi y Vencí. En Chincheros, esta fórmula se refiere al triunfo de Pumacahua, cacique de Chincheros, sobre Amaru, sierpe, sobre el cacique de Tungazuca. A él, el primero, le vemos también pintado en la iglesia de Chincheros. Mateo García Pumacahua Chihuanitito descendía por línea recta de Tucay Capac Inca y fue el más importante y decidido enemigo de la rebelión de Túpac Amaru II y auxiliar valiosísimo de los principales jefes españoles. Y Túpac Amaru II actuaba exclusivamente para la causa indígena. En cuanto a los nombres, podemos leer en la nueva crónica de Guamán Puma de Ayala que el más estimado nombre de señor fue Puma, león, Guama, Anca, cóndor. Y sobre la mujer de Manco Inca, de Manco Capac Inca y su casta, leemos que fueron de los amaros o serpientes. Y en los dibujos de Puma de Ayala, el amaru aparece también en los escudos atribuidos al Tahuantinsuyo, en el imperio inca. La sierpe era el símbolo de sabiduría y prudencia, y por eso algunos incas llevaron Amaru como sobrenombre, como por ejemplo el último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru, fines siglo XVI. Puesto que Pumacahua estaba en los servicios del rey y Túpac Amaru II metido en la liberación de los suprimidos indígenas mestizos y negros, la representación Puma contra sierpe se entiende como la pelea entre dos contrapartes, entre dos ideologías, entre dos actitudes opuestas dentro del mismo lado indígena. Y podemos agregar como la corona real usaba como emblema también el león, al cacique Pumacahua en servicio del ejército español se lo tiene que ver como representante de la parte hispana luchando en actitud vencedora contra la parte indígena. Quizás de la mejor descripción de una lucha mítica entre los animales, el huaman, el halcón, el amaru, serpiente, nos habla Tomás. Se supone que fue uno de los acompañantes indígenas del extirpador de idolatrías Francisco de Ávila en el manuscrito de Huarochirí, escrito en quechua a principios del siglo XVII. Huarochirí está en el departamento de Lima, en los Andes, y es la lucha entre Pariacaca y Huayahuayo. El primero, un dios regional de Huarochirí, nació junto con sus 4 hermanos de 5 huevos y se convirtieron en 5 halcones. El segundo dios de los yungas, serpiente, que huyó a la selva y su morada después de la lucha se convirtió en laguna. De lo anterior podemos inferir que los indígenas utilizaron animales como representantes A, de españoles y autoridades coloniales, B, de alguno divino, y como C, partidos contrarios luchando el uno contra el otro. Eso significa que la estructura de Yaba Fiesta ya existía en otros modelos de la cultura indígena andina.
El cambio, o mejor dicho, la transformación era ya no de utilizar animales de su región para la representación de la parte española, sino de introducir un animal que la simbolice, tomando, como hemos visto, el toro como animal español por autonomasia. En el caso de Java Fiesta se trata de un grado de comparación más elevado, ya que se estableció muy conscientemente una visible demarcación entre dos culturas diferentes. ¿Qué pruebas tenemos para afirmar que Java Fiesta surgió después de la rebelión de Túpac Amaru II? Las pruebas que tenemos son, primero, que se festeja Java Fiesta en las festividades del Día de la Independencia, proclamado el 28 de julio de 1821. Segundo, el ejemplo pintado en 1849 por Francisco Lazo. Tercero, el ejemplo descrito en los años de 1863 y 5 por George Squire. El cuarto, hasta hoy no ha aparecido ninguna documentación sobre Java Fiesta en los siglos XVII y XVIII. Y quinto, que todos los pueblos donde se festeja Java Fiesta se encuentran en la región donde tuvo lugar la rebelión de Túpac Amaru II. De esas pruebas, las tres primeras pueden encuadrarse más o menos en el periodo medio del siglo XIX. 1821, el año de la independencia. 1849, el cuadro de Lazo. Y entre 1863 y 5, la descripción de Squire. Las pruebas 2 y 3 indican que esta corrida con cóndor ya existía. La consideración, por tanto, de que hasta hoy no ha aparecido ninguna documentación de los siglos anteriores promueve la certeza de que esta corrida surgió a fines del siglo XVIII o en los albores del siglo XIX. De todos modos, la prueba más significativa es que en Java Fiesta se celebra el Día de la Independencia. Revelador también es que todos los pueblos donde se festeja Java Fiesta, vemos los puntos verdes en este mapa, se encuentran en la zona de la rebelión de Túpac Amaru II, lo que permite aducir este hecho como prueba número 5 de que esta fiesta se desarrolló después de la rebelión y el argumento de que esta corrida surgió por la presencia del ave en estas regiones es fácil de rebatir, ya que existía también en otras zonas del Perú. La consideración de la ausencia de documentos sobre Java Fiesta en los siglos XVII y XVIII conduce a la prueba 4. Es obvio que no debió transcurrir mucho tiempo después de los acontecimientos de Túpac Amaru II en introducirse y extenderse esta ceremonia, cuando los recuerdos estaban recientemente grabados en la memoria de los contemporáneos. Un siglo más tarde, la mente de la población estaba ocupada por otros acontecimientos históricos y otros importantes problemas, y ya no habría surgido esta fiesta. ¿Y cómo surgió esta fiesta? A través de las actas del Cabildo de Lima nos enteramos de que no aparecen referencias a las corridas hasta el 10 de julio de 1559. Esto nos demuestra que en el siglo XVIII los indígenas estaban ya bien familiarizados con las corridas. ¿Y cómo surgió Java Fiesta? Existen tres posibilidades en su origen. Primero, por el estudio a fondo. Segundo, por pura casualidad. O tercero, por coincidencias. Quizás se trata de un conjunto, pero yo me refiero a la palabra casualidad en el sentido de cómo se construyó la ceremonia. El tiempo nos ha demostrado que muchas invenciones fueron desencadenadas por puras casualidades. Y respecto a Java Fiesta, un espíritu imaginativo, tenía en una corrida un cóndor a la mano y le vino la idea de ponerlo por encima del lomo de un toro. Y voilà, Java Fiesta ha nacido. Y a ese hecho casual de juntar un toro y un cóndor le fueron añadido un comienzo y un fin.
incorporando leyenda y ceremonia, entretejidos la una con la otra, y alguien o algunos profundamente conformados con los conceptos de la rebelión, culturalmente formados y interesados, se encargaron de esa casualidad y adaptaron ritos ya existentes desde los tiempos prehispánicos, creando así el conjunto de Yaba Fiesta. Recordando la descripción de las aves grandes del Inca Garcilaso de la Vega, a principios del siglo XVII, podemos imaginarnos que había gente que sabía cazar estas aves. Y por observaciones se sabía que esta especie de ave fue atraída por el olor de la carne podrida por ser necrófagos. Y alrededor de la pura acción de cazar un cóndor se creó una serie de ceremonias que ya existían y fueron utilizadas para otros ritos, como por ejemplo que solamente se debía utilizar animales estrangulados como presa para el cóndor, poner amuletos por encima y alrededor del animal muerto, pedir a los dioses con hojas de coca para su colaboración, etcétera, etcétera, y como cierre se introdujo una despedida ceremonial. Es importante subrayar que en esta fiesta se trata de poner de manifiesto una representación de dos diferentes culturas y no de personajes, ya que por razones del nombre del líder se hubiera podido juntar una serpiente con un toro, por ejemplo, o recordando la lucha entre Pumacahua y Tupac Amaru II. Y aunque esta batalla fue inmortalizada en las paredes de la iglesia de Chincheros, jamás fue escenificada en vivo, aunque los animales existían en la tierra peruana. Lo que indica que con esta corrida se quería representar con toda intención dos culturas, la española versus la indígena. Y la idea básica era sangrienta, como la palabra Yaba Fiesta. No se trataba de algo poético, sino de algo muy feroz, recordando la descripción del viajero americano Squire. En sus principios fue una carnicería en la que uno de los animales o los dos al mismo tiempo eran lastimados hasta encontrar la muerte. Es decir, en público se exhibía simbólicamente el fin de una o de las dos culturas, ya que al fin y al cabo tampoco se respetaba la vida del cóndor. O, en otras palabras, la muerte de los dos animales estaba incluida en el cálculo, ya que se trataba de una batalla decisiva. En cuanto al lugar de origen, podemos suponer que este espectáculo nació en una aldea en los remotos Andes y de allí fue trasladado a ciudades como Cusco y sus alrededores para después de su prohibición volver a retirarse a lugares perdidos en las montañas. Por supuesto, también es posible que esta corrida hubiera sido creada con toda la intención desde un principio. Sea como fuese, la idea en general con la que fue creada esta exhibición se ha conservado hasta la actualidad: rememorar e inmortalizar las diferencias y desigualdades entre españoles e indígenas y mantener vivo el sueño de la independencia, lo que equivale en sentido figurado a liberarse de estas cadenas con las que el cóndor está amarrado al lomo del toro. Muchísimas gracias. Los apus para capturar este pájaro grande, puesto que el cóndor es el ave de estas deidades. Y existen lugares especiales para capturar el cóndor a una altura de más de 5.000 metros y se los atrae con el cadáver de una mula o un caballo viejo que matan en estas alturas. Y después de haber decorado o adornado al cadáver con amuletos, el cóndor mayor invoca a los apus, los dioses de las montañas, sacrificándoles hojas de coca. Y les pide por su permiso de capturar el cóndor, conocido como la gallina de los apus, como el mensajero entre cielo y tierra en el imperio incaico y que por siglos ha sido adorado por los indígenas quechuas. Luego de esta ceremonia los hombres se esconden y esperan a que los cóndores se dejen ver. A veces de pronto y a veces pueden pasar varios días antes que estas aves entren a comer en el valle. Estos huelen sobre las corrientes del aire caliente. Normalmente es el más grande que se adueña del animal muerto, el cóndor líder,
por lo que se cree es el mejor de toda la bandada. Un rato para cóndores. Pagan a los últimos, regalan cerveza y comida en abundancia al pueblo y a los invitados y se preocupan por las bandas de músicos. Una actitud por la cual ganan mucho prestigio en el pueblo. Respecto a los sacerdotes, ellos están notablemente ausentes por considerarlo un evento paganos. Ahora vamos a participar en Llava Fiesta de Cotabambas. Este antiguo pueblo de Cotabambas, situado en el departamento de Apurímac, aquí vemos Cotabambas, aquí es Cusco para ver un poco la distancia, y se llega en camiones o en buses. Este pueblo tiene alrededor de 4.000 almas y se lleva a cabo esta fiesta desde tiempos muy lejanos. Según Flora Cosco, indígena cotabambina de más de 80 años, esta fiesta ya se realizaba cuando tenía 10 años. Pero había años en que no se hacía porque la cosecha de maíz se perdía y así no se podía hacer la chicha para festejar. Y sin chicha no pensar en la fiesta. Con un cóndor prisionero y los habitantes los festejan como héroes. El ave es bien cuidada, se le da chicha y algunas gotas de vino y corazones de ovejas. Durante los días en que dicha ave se halle en el pueblo, el cóndor mayor debe encargarse de su alimentación y sobre todo de su salud. Y para dormir tiene un lugar especial dentro de la casa, a veces al lado del cóndor mayor. Su comida es bien escogida. Antes de la corrida al cóndor no se alimenta para que no vomite y no se ahogue. Y en estos días festivos hay mucha comida, mucha bebida y mucho baile. Además, se realizarán corridas con toros bravos que son una donación de los ricos y de las autoridades del pueblo. Estas fiestas pueden durar hasta 8 días, en la que la corrida con toro y cóndor es el punto culminante. Todo esto está puesto en escena por las autoridades locales que muestran así su poderosa posición en la sociedad. Ellas financian la parte principal. Semanas e incluso meses antes envían mensajes o oficios a los propietarios de los toros y a los especialistas en atra. Después los otros se atreven a participar en este banquete y las aves se llenan tanto que ya son incapaces de escapar. Ahora es el momento para agarrar 1 o 2 de ellos, de los más fuertes. Según los indígenas, se llevan solo animales robustos que soporten todo el tratamiento siguiente, es decir, el transporte y la fiesta. Las corridas de hoy normalmente tienen solo un cóndor, a veces 2, pero en tiempos pasados había hasta 4 cóndores en una fiesta según la capacidad económica del alcalde y del gobernador o de otras autoridades del pueblo. En caso de que no haya cóndor, en los pueblos más grandes la fiesta, es decir, la corrida sigue, pero sin el punto culminante. En los pueblos más pequeños son mucho más estrictos, no celebran la corrida porque solamente con el cóndor tiene sentido. Y cuando asistí yo a la fiesta del año 2002, sucedió que en el pueblo de Yanaca no había nadie que tuviera el cargo para capturar el cóndor y así Llava Fiesta no tuvo lugar. Y en caso de éxito, los captores retornan al pueblo. Hoy hablamos de Llava Fiesta, con el subtítulo Lo que quedó del sueño de la independencia indígena. En los diferentes departamentos, en el sur de los Andes del Perú, en Ayacucho, Cusco y Apurímac, se realiza una festividad en donde el sueño de la resurrección del imperio inca se mantiene despierto y se pone en escena con un cóndor y un toro. Unas semanas antes del Día de la Independencia, que es el 28 de julio, en diferentes pueblos de los departamentos que hemos dicho, 3 o 4 hombres indígenas o mestizos cumplen el encargo de capturar un cóndor, el ave sagrada de los incas. Uno de ellos lleva el título de cóndor mayor, los otros son sus ayudantes. El cóndor mayor posee dotes especiales e incluso una vinculación estrecha con la zona. Para su labor debe contar con antelación considerable de tiempo. Aquí sí es necesario que el cóndor mayor realice ciertos rituales en las alturas porque capturar el ave significa
violar ciertas leyes inmutables del cosmos andino. Él debe solicitar autorización a